Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Peralta y en este video vamos a hablar acerca de los análisis cualitativos y cuantitativos que podemos aplicar o que son aplicables en los análisis de bioproductos. Ahora entonces, uno de los métodos cualitativos que vamos a mencionar son los que conocemos como gravimétricos, que se encargan de determinar la masa del analito o de algún compuesto que se obtiene a partir de él. Entonces, habitualmente se realiza una precipitación del analito mediante transformaciones previas de alguna sustancia con baja solubilidad para que después procedamos a la determinación de la masa del precipitado. Ahora entonces un último proceso de lo que hemos estado mencionando cualitativo sería la destilación. Entonces esto lo llevamos a cabo mediante una evaporación y de la condensación, por la cual un componente es separado fuera de una mezcla de líquidos. Entonces se basa más que nada sobre los diferentes puntos de ebullición o la volatilidad entre las diversas sustancias presentes en una mezcla. Entonces tenemos lo que se conoce como métodos electroanalíticos, que en este caso medimos las propiedades eléctricas del analito, tales como el potencial, la intensidad de corriente o la carga eléctrica. Entonces estos métodos electroanalíticos se enfocan en eso, en esa parte, en las características o propiedades eléctricas del analito. Vamos a determinar sea, como ya se mencionó, el potencial o intensidad de corriente o la carga eléctrica. Entonces, si con los métodos gravimétricos nosotros determinamos la masa del analito, con los métodos volumétricos vamos a determinar el volumen de una disolución que contiene un reactivo que es capaz de reaccionar con el analito. Esta, reacción debe ser completa y debe disponerse de algún método que nos indique en qué momento se ha completado. Entonces, en las valoraciones ácido-base utilizamos un indicador para que podamos determinar el final del procedimiento. Antes que nada, es importante mencionar que el análisis cuantitativo nos da la cantidad de una determinada sustancia dentro de lo que estamos buscando. Es decir, si tú estás buscando la, cantidad de arsénico en una cerveza, entonces el análisis cuantitativo te da la cantidad y el análisis cualitativo te dice si está o no presente esta sustancia. Entonces van de la mano, ya que cada una de ellas nos da la respuesta a la interrogante de saber si está y en cuánto lo tenemos. Para la extracción de dos líquidos, entonces el movimiento del soluto es una parte importante porque se basa en la solución del equilibrio de dos fases según lo descrito por lo que llamamos teoría de participación. Entonces, ¿qué pasa? La extracción de la fase sólida es un método que se utiliza para preparación de una muestra usada para separar y para enriquecer componentes purificados de la solución acuosa. Entonces, muchas técnicas avanzadas de la extracción se siguen desarrollando. Ahora entonces tenemos también el siguiente método cuantitativo que se llama método espectroscópico, que este se encarga de medir lo que es la interacción de la radiación electromagnética con el analito. Entonces podemos analizar la cantidad de radiación emitida por el analito
previa extracción del mismo. Es decir, nosotros vamos a determinar qué analito vamos a analizar, qué analito necesitamos, lo vamos a extraer y vamos a medir su relación, la relación de la radiación electromagnética para con este analito. Tenemos varias técnicas espectroscópicas que nos sirven mucho, como lo que es la espectroscopía infrarroja, espectroscopía visible ultravioleta, espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Luego entonces otro método clásico de las técnicas cualitativas sería la extracción, en el cual es un procedimiento donde una sustancia se quita de una matriz y ambos son en dos fases inmiscibles. Por ejemplo, tenemos lo que es la extracción de una composición orgánica. Esta a su vez es a partir de una fase acuosa en una fase orgánica. Entonces, esta técnica es más de uso general para la extracción de una composición de una solución acuosa. Y entonces, una vez que ya hablamos de los métodos cuantitativos, que como ya se mencionó nos sirven para determinar masa, volumen, propiedades eléctricas y propiedades electromagnéticas, nos toca hablar acerca de las técnicas cualitativas. Una de las más importantes y de las clásicas es lo que se conocemos como precipitación. Pues se podría decir más bien es un método gravimétrico en el cual los reactivos y los productos de una reacción los utilizamos para analizar una sustancia. Los iones metálicos de muchos elementos pueden entrar en una reacción. Entonces, con los iones negativos formamos una nueva sustancia, una sustancia insoluble, que es a lo que llamamos precipitado, y establece la parte inferior de la solución, es decir, queda en la parte de abajo asentada y bueno, estos los filtramos afuera de y se lava más bien. La masa de lo que llamamos macizo precipitado se incorpora a la ecuación química. Es decir, este macizo lo vamos a tener en cuenta en nuestra ecuación química para poder calcular la cantidad total que necesitamos o la cantidad relativa, que sería la concentración de una composición iónica en una solución.